casi que ya lo naturalizamos de una manera absolutamente peligrosa. ¿Cómo termina este episodio? Y acá quiero escucharlos un cachito. Javier Milei postea hoy: periodistas en llamas. No lo voy a leer entero porque es un tuit muy extenso. Dice: los acontecimientos que se vienen dando en nuestro país están sacando a la luz mucha de la basura subterránea de la que nos hundía. Si bien no es nuevo el llanto de un gran número de periodistas respecto al rol de las redes sociales, estos días nos han permitido ver con mayor claridad el rostro del totalitarismo de una gran cantidad de ellos. Acá el párrafo más importante. Es un clásico verlos llorar contra las redes por haber perdido el monopolio del micrófono. En ese sentido, lloran porque perdieron el poder de mentir, de calumniar, de injuriar, de difamar y hasta extorsionar sin costo. Hoy las redes aportan acceso a la información que permite validar lo que se afirma, al mismo tiempo que provee un archivo instantáneo. Obviamente, y sin lugar a dudas, cuanto más sucio está el periodismo y más oscuro su pasado, mayor su odio a las redes sociales. En medio de todo esto, un elogio a Elon Musk, que dice: gracias por habernos dado libertad, ¿no? Me ahorro todo eso, y cierra: periodistas, ustedes han elegido la noble función de informar. Saben que si mienten está mal, y así como a ustedes les gusta controlar el poder, no se quejen si las personas quieren controlar si dicen la verdad. ¿Acaso es mucho pedir que digan la verdad? ¿Por qué deben callar los que dejan en evidencia a los falsos periodistas, a los mentirosos y los operadores? ¿Cuál es el problema? Que haya libertad para que todos puedan decir y opinar lo que quieran, como hacen ustedes con total libertad. En definitiva, lo más maravilloso de la libertad es que la competencia dejará de lado a los que no brindan un servicio de calidad y elevará a los profesionales honestos. La libertad de expresión es para todos y no solo para los periodistas. Viva la libertad, carajo. Y ocurre en contemporáneo con que en las conferencias de prensa del vocero Manuel Adorni se han incorporado periodistas que incluso son filonazis, digamos, como habilitados para preguntar cosas que, si uno las escucha, son absolutamente agresivas. Bueno, en esto andamos también, ¿no? Si uno escucha el último párrafo, si uno le presta atención al último párrafo, en algún punto hay una crítica hacia el periodismo hegemónico, al periodismo corporativo, que uno podría llegar a compartir, ¿no? Porque es cierto que cuando el periodismo se abroquela en términos corporativos y para defender determinados sectores un poder económico, permanentemente estamos diciendo: che, ¿cómo se contrarresta eso? Bueno, desde los sectores nacionales y populares se contrarrestó con una ley de medios que intentó generar pluralidad de voces. Lo que plantea Javier Milei, o cierta mirada referida a la comunicación libertaria, son las redes sociales, que lo que expresan, da la sensación, esta es mi opinión y escucho, que expresan otra cosa, que expresan la posibilidad de decir cualquier cosa, de contrarrestar de cualquier manera y con un grado de violencia que termina convalidando o que terminaron alimentando eventualmente un presidente que puede decir todas las cosas que hemos escuchado en este tiempo. No es la misma discusión, es mi primera mirada sobre el tema, pero creo que estamos en un problema muy serio. Sí. A ver, voy un poquito más atrás. No es lo más importante, pero me preocupa. Primero, podría aprender a escribir. Cuando vos aprendés a escribir, te enseñan, por ejemplo, la frase: mi mamá me mima. Y no va una coma entre mi mamá y me mima, porque sujeto y predicado. No va nunca una coma entre sujeto y predicado. Pone coma entre todos los sujetos y predicados. Dice: los acontecimientos del país, coma, están socavados. Ya no sabe escribir, es un bruto, él es un bruto. Pero eso no es lo importante, aunque para mí sí es importante. Lo que él dice de las redes, yo que no soy usuario de las redes, tengo la siguiente mirada. Antes, yo lo veo en diálogo, por ejemplo, con la generación de mis viejos, que es una generación, digamos, que se educó con la televisión y con la radio, y a veces yo llegaba a mi casa más de joven y me decían tal cosa, y ¿de dónde lo sacaste? No, lo dijo la tele. Y bueno, pero que lo diga la tele no es verdad. Por la tele puede decir cualquier cosa según su línea editorial. Ahora, con lo que está diciendo Milei es que lo que dicen las redes ya no es la verdad, y no es la verdad. Eso es la gran falsedad que tiene esto. En las redes circula cosas que pueden servir y pueden ser ciertas, y mucha mentira. Entonces él le da una entidad a las redes con el criterio de verdad. Lo que hay que discutir es el criterio de verdad. Yo creo que hay, sin embargo, una parte que sí uno puede coincidir, si se quiere, no con el personaje Milei, pero es cierto que los periodistas muchas veces nos creemos en cuanto a tener la hegemonía de la palabra, del micrófono, y que las redes de alguna manera han venido, si se hiciera una buena lectura, una lectura positiva de ese fenómeno, a democratizar el mensaje. Eso está bien, pero en la red hay una cantidad de basura y de mentira increíble, y él le da criterio de verdad. Eso es lo más grave para mí, que le dé criterio de verdad a las redes que maneja un tipo como Elon Musk.
Quiero escuchar a Gaby, pero quiero, como nos está escuchando hace un rato Roberto Bachman, director de la consultora SEO, le queríamos consultar cómo estaba viendo el panorama, pero me imagino que tiene opinión sobre esto, porque esto va construyendo un sentido común, va construyendo un ánimo que se refleja seguramente en buena parte del trabajo que realiza Roberto. ¿Cómo te va, Roberto? Pablo Caruso, Gaby Radiche, Néstor Restivo, en Que Vuelvan las Ideas. Saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal todo el equipo? ¿Cómo están ustedes? Ya te doy la palabra, Roberto, porque quiero escucharte, a ver qué opinión tenés sobre lo que estamos hablando y en qué problema nos mete, pero Gaby seguro tenía algo también para decir. No, quería aportar que no son los mismos actores, me parece. En las redes sociales hay trolls, hay personajes que son bots, hay personajes que no son actores del medio de la comunicación. Hay algo de desigual ahí. Y por otro lado, el tema de la responsabilidad, que recién lo mencionaba respecto de los streamings, no es lo mismo. En las redes habla cualquiera y dice cualquier cosa, entonces está democratizada la palabra en cuanto a un ejercicio periodístico. No es lo mismo. Uno dice una barbaridad en un micrófono de un medio de comunicación y si se mandó una macana, rinde de acuerdo a la ley de... Hay cierta regla de juego, digamos. Hay reglas del juego. Después podemos poner... Las podemos discutir. Claro. Y por otro lado, sí quería decir que a mí me molesta mucho cuando hace una generalización y no pone nombres, porque no sé de quién está hablando. Cuando habla de operadores, ¿de quién estás hablando? Igual suele ser alguien que pone nombre, a veces pone sí, etiqueta, y pone a veces nombre. No. Está bien. Y digo esto porque yo acá tengo que ser, egocéntrica, sí, y contar mi experiencia personal cuando hice la cobertura de las PASO, que tuve que soportar diciéndole en la cara al Javo, Javier, ¿a usted le parece que pase este caos cuando uno de sus secuaces me había maltratado, me había dicho chupa verga, no sé la cantidad de cosas, y yo por supuesto que no tuve ni la reacción de decirle me confundiste, yo hablo de cine, o sea, me mandaron acá a hacer un móvil, ¿viste? Cuando decís que ese nivel de violencia en la cara era el odio de Twitter en persona. Digo, eso lo viví yo, a mí no me lo cuenta nadie. Está vinculando, porque esto es una violencia originaria. Claro, ¿de quién hablas, Milei, cuando te referís a los operadores? Y las violencias que traen las redes, porque eso no pasa en un medio de comunicación más o menos tradicional. No ocurre. No se permite decirle las cosas que se dicen en red y que él replica como presidente. Sí, y te cierro para que ya Roberto se haga cargo del momento, que hay algo vinculado al odio que está pasando y que también desde él nos niveles encarga de violencia. Él nos encarga, el presidente tendría que ser ecuánime, decirle, doy una nota, no sé, al pelado ex de Crónica, que no sé dónde está, o a otros, y hacerlo un poquito más como un presidente, no como un amigo de esos sectores que le dieron micrófono en su momento para que sea presidente. Me da la sensación de que hay una diferenciación finalmente entre quienes somos trabajadores de prensa y hay operadores de prensa. Por alguna razón, algunos todavía, y lo digo la verdad que sin orgullo, algunos todavía viajamos en colectivo. La verdad es esa. Algunos vamos con el teléfono muy tranquilos, otros no. Me gustó lo de hacete cargo del momento, Roberto, con todo lo que recogiste. Ahora me tengo que hacer cargo. Tuyo. Bueno, es cierto, hay muchas cosas. Es muy complejo el tema. Porque todo lo que hemos vivido, esta transformación, yo la llamo que fue una verdadera revolución cultural, es decir, una verdadera revolución silenciosa, que fue la aparición del fenómeno Internet, y luego fue como aparición del fenómeno Internet, aparece también el fenómeno de las redes sociales. Y eso influye notablemente en los medios de comunicación, porque de alguna manera los medios de comunicación también se tienen que adaptar a este nuevo mundo, y acá viene el problema. Muchos medios se están adaptando sin darse cuenta a este mundo del lenguaje, de las redes sociales, donde el lenguaje se está deteriorando. Pero se está deteriorando notablemente, no solamente porque escribe mal el presidente y pone mal las comas, sino por la manera en que habla, el discurso de hoy, las puteadas de hoy, fueron realmente soeces. Mirá que te hablo desde alguien que no soy un pacato, ni nada por el estilo, pero me parece que hay que mantener una cierta normatividad en la figura presidencial y en la forma de referirse. Está bien, no lo hizo, no habló de quién era, no fue un insulto dirigido, pero era un insulto innecesario.
Y esto está llegando a los medios. Y lo que vos dijiste, Gabriela, lo que vos dijiste, Gabriela, que hay periodistas en los medios y operadores en las redes sociales, mirá que ya empezaron a aparecer muchos operadores en los medios también. Eso no es una novedad, operadores en los medios, desde que existen los medios. Pero en otro, esto existía y existió antes de las redes sociales. Lo que pasa es que ahora es mucho más notable. En este momento es mucho más notable y el que lo hace ya no le importa. Esa quizá es la diferencia, que nadie simula, digamos. Por supuesto, vos diste un ejemplo, el pelado de Crónica, no es más de Crónica, era de Crónica el pelado. Sí. Hoy es el pelado de La Nación Más, sí. Y no es el mismo pelado que era el pelado de Crónica, es otro pelado. ¿Por qué? Porque en La Nación Más le dijeron operá, nadie le prohibió que opere a favor de Milei. Ahora, este mundo de las redes sociales, que es un mundo muy peligroso, porque vos fijate que a veces, y hasta los chicos, es peligroso en la educación de los hijos, en el tema de la influencia de TikTok, en cómo hay que controlar hoy a todo este mundo, porque la pornografía, la pederastía, los malos hábitos se incluyen notablemente y es muy difícil controlarlo, pero también incluye notablemente en el mundo de la información. Se ha horizontalizado la información. Hoy ya nadie pelea solamente por una primicia. Yo me acuerdo que en otra época el diario del domingo, decía un viejo secretario general de redacción del gran diario argentino, anterior al que tiene hoy y anterior al que tuvo antes, que decía que el domingo la tapa del diario vos tenías que pegar con un tronco a la gente, tenía que ser una tapa muy fuerte, porque era la que imponía la consigna de referencia dominante toda la semana. Claro. Y hoy ya no es así. Hoy no es así. Ahora, Roberto, a veces la tapa del diario El Domingo muere al mediodía si hay una nota muy importante. ¿Por qué? Porque las redes sociales, porque los canales de cable, etcétera. Vuelvo un segundito a lo que para mí es de lo más determinante, porque si estuviéramos discutiendo las formas de los medios, pero estamos hablando de fondo, creo yo. De fondo, sí, claro. De los niveles de tolerancia, de violencia con los que convivimos, digamos, ¿no? Y uno lo que observa, o sería interesante saber si hay una correlación entre esos niveles de violencia que traen las redes sociales, que fueron modo de acumulación política de un espacio político y que llevaron a un presidente que no tiene una elección ganada en ningún lado, ni un intendente, ni un municipio, ni mucho menos gobernador, pero que tiene un presidente. Sí. Si esos niveles de violencia tolerados se trasladan al desempeño de las políticas públicas, porque también estamos viendo la ostentación del dolor que provocan las políticas y la ostentación del ajuste, se ha hecho bandera el ajuste y casi que el sacrificio, digamos. Y el coraje, diría uno más viejo. Casi el sadismo, o el sadismo, para implementar el ajuste, digamos, ¿no? Claro, el ajuste nos felicitan en cualquier lugar del mundo y los argentinos no lo entienden. Y eso se lo está diciendo a todos los argentinos, se lo está diciendo a los padres del millón de chicos que se van a dormir sin tener nada en la panza, se lo está diciendo al 60% que son pobres. Entonces, esto sí que es una perversión. Pero este modelo de comunicación que se instaló, que empezó con Macri en el 2015, que es un modelo de comunicación que se basa en los 11 principios de la propaganda política de Goebbels. Usando no todos los principios de la propaganda política, pero usando los más importantes, ¿no es cierto? Para empezar, en política no hay adversarios, hay enemigos. Entonces, ¿qué instala esto? Empieza a instalar el odio. En política hay que encontrar quién es el principal enemigo y sobre él atacarlo. Y a ese enemigo ejemplificarlo en algo sencillo, en algo
visible, en algo que esté muy metido en el imaginario popular. Los alemanes lo hicieron con los judíos, ¿no es cierto?, con la persecución de los judíos. Acá empezó con el kirchnerismo y después con Cristina. Hoy van a tener una nueva figura para meter entre los odiados, porque de Cristina, la que fue la chorra, la yegua, que ya habían bajado bastante con Cristina, imagínate cómo bajó, que hoy Cristina tiene 10 puntos menos de imagen negativa de la que tenía un año atrás. ¿Bien? Está bien que no se expuso tanto, Cierto. Esto le ayudó, pero también le ayuda que no le dan tanto a Cristina, le dan más al kirchnerismo. Vos fíjate que cada uno que habla, cuando habla, no habla del peronismo, habla del kirchnerismo. Para ellos, Sí. toda Unión por la Patria es el kirchnerismo. Es el enemigo en una sola palabra. Claro, hoy tienen otro para agregar. Bueno, Alberto Fernández. ¿Sabían que...? Sí. No, Bueno. interesante que recién lo charlamos con Carlos Heller, los discursos del PRO o de La Libertad Avanza en queja porque había sectores de Hacemos Coalición Federal que estaban votando contrario, decían, y ustedes que están votando con el kirchnerismo, es decir, ahí hay un señalamiento. A ver, ya que te metés con el tema Alberto Fernández, Roberto, quiero preguntarte esto. Veníamos hablando con distintos trabajos de consultoría y de análisis de la opinión pública que quizá Milei no perdía la idea de esperanza o no perdía imagen positiva, pero estaba un poco más blanda, digamos, ¿no? Como que había más permeabilidad. Toda la denuncia sobre Alberto Fernández volvió a solidificar la mirada sobre Milei, retrotrajo eso. ¿Qué estás viendo de impacto de la denuncia contra Alberto Fernández en este sentido? Mira, todavía no tengo la medición porque mido en la próxima semana. Tengo un contrato que hago mediciones cada un tiempo determinado. Sí. Todavía no me tocaba. No impacta lo mismo aquí. La sociedad argentina está muy polarizada en este momento. El 85% tiene partido tomado y solamente el 15% dice que es independiente, pero si rascas un poquito, hay algunos que son independientes para un lado, otros son independientes para el otro. Sí. O sea, son independientes tendenciosos. Lo que pasa con Alberto no va a impactar lo mismo al opositor que al oficialista. ¿Por qué no va a impactar de la misma manera? Para el que es peronista, Alberto Fernández ya venía con un problema, ya venía con una imagen que estaba bastante caída. Alberto Fernández perdió todo su poder y fue lo que en política se llama pato rengo, desde el mes de marzo, abril, que decidió no presentarse como presidente, no ir a la reelección, y en esos últimos meses el verdadero presidente, entrecomillado, ¿no?, era el candidato, que era el ministro de Economía. Desde ese ministerio tenía que construir su candidatura, con todo el riesgo que eso conllevaba, que finalmente no pudo ganar. Por eso yo creo que el impacto es más que nada para mostrar, para reafirmar en ese segmento que esta es la vieja política. Acá esto es lo que hace la casta. Vuelven a poder utilizar el término casta, porque últimamente no lo podían utilizar porque las encuestas, cuando vos le preguntas a la gente ¿quién paga el ajuste? Sí, claro. Ahora, ahí van a poder volver a utilizar la casta, porque acá no solamente se está tratando de un tema muy complejo que se lo está, digamos, bastardeando o haciendo un linchamiento mediático con este tema, porque es un tema primero muy muy privado, que tiene que ver con una pareja, hay un hijo menor. Entonces se da demasiada información a la población, y por supuesto que la población tomó partido ya. Claro que tomó partido por una mujer golpeada, es lógico, claro, que así sea. Pero ¿qué le agrega al peronismo? Nada. Al peronismo lo pone más en una situación, más que Alberto renunció a su cargo de presidente del PJ, el peronismo está ahora sí, enfrenta realmente la necesidad de renovación, de ver quiénes son sus nuevos dirigentes, qué va a hacer para adelante, va a seguir con el peronismo, cómo terminar con esta división entre el peronismo y el kirchnerismo. Acelera esa necesidad que ya traía. Un proceso que el peronismo
mismo inexorablemente tenía que dar, y que la discusión de muchos era si darlo ahora quiere decir de cara al 25. Roberto, Néstor Restivo soy. Te quería preguntar sobre esto último, no más allá de que no hay todavía, en tu caso, una medición del impacto del caso Fernández en la opinión pública, pero como intuición, ¿qué le pega más a esa opinión pública, el caso Fernández o la situación económica? La situación económica, sin ninguna duda, aquellos que la están pasando mal. Por eso, si vos mirás qué es lo que le está cayendo más a Milei en este momento, y que lo está sosteniendo a Milei, vos vas a ver. Lo peor que le está pasando a Milei es que le está cayendo la gestión, la aprobación de gestión. La aprobación de gestión de Milei, que es 43%, no va a mejorar. Por ahí le puede mejorar un poco la imagen por esta situación, que la gente diga, bueno, lo único que nos queda hacer. Pero no creo que esto mejore su aprobación de gestión, que hoy está en 43%, y para algunos que hicieron encuestas después que yo, estaba bajando todavía un poquito más. ¿Por qué? Porque me parece que mucha gente está empezando a quitarle el apoyo a Milei. ¿Por qué? Porque la situación económica es terrible. Porque la gente... Mira, te voy a dar ciertos datos de encuestas que son más claros imposible. El 85% tiene dificultades para llegar a fin de mes. La mitad de ellos no llega directamente. Los que laburan en relación de dependencia piden adelante y más o menos se lo arreglan. Y los que no laburan en relación de dependencia se la arreglan como pueden y compran el fiado o no compran. En los supermercados ya saben que a partir del día 15 o 20 tienen que manejar los pedidos para que la mercadería no se les arruine en los estantes, que no se venza, la gente va menos a comprar. Claro, porque hay recesión, porque estamos yendo camino a la depresión económica. Esto es fundamental. Además, si todavía queda un 40% que dice voy a aguantar esto hasta lo que sea necesario, ya hay un 30% que le pone fecha, que le dice voy a aguantar un mes más, 3 meses más o 6 meses más. Esta es una realidad muy grande. ¿Y por qué se sostiene Milei? Por 2 factores. El primero es la esperanza. ¿Por qué? Porque Milei les repite, y esto quedó en el imaginario colectivo, que esto iba a pasar, que había que hacer un gran esfuerzo para mejorar. Entonces hay esperanza de que en el tiempo esto mejore. Y el segundo son las expectativas. Tiene 43% de aprobación de imagen, pero hay 52% de expectativas que el país mejore y 50% de expectativas que la economía personal mejore. Les puedo asegurar que desde el año 85, que yo hago mediciones, que trabajo en opinión pública, nunca vi este orden. Siempre estaba primero, a mí me va a ir bien y al país por ahí no le va a ir tan bien como a mí. Y ahora lo ven al revés, porque así se sostiene la esperanza, porque ellos saben que ahora tienen que poner el cuerpo para que al país le vaya mejor. Este es el éxito de Milei. Este es el éxito de Milei, que pudo mantener esto durante 8 O sea, es más alta la expectativa de que le vaya mejor al país que al propio. Claro, ¿por qué? ¿Cuánto es 52 y cuánto? 52 52 a 50. 50. ¿Por qué pasa esto? Porque le metieron en la cabeza a la gente, a mucha gente, mirá que si al país le va bien, después a vos te va a ir bien. Claro, se posterga. Antes era yo me salvo, y al país, qué sé yo, al país siempre anda mal. Y probablemente el dato de inflación que va bajando es eso, ¿no? Mirá, ahí está, el país le está yendo mejor y a mí ya me va a tocar. A mí ya me va a tocar, este es uno, pero cambian las perspectivas. Hoy ya no es más la principal preocupación la inflación. La principal preocupación es sueldos e ingresos que no alcanzan, y después desocupación y después inseguridad. Y recién, después la pobreza, y recién en quinto lugar la inflación. ¿Qué pasó? Y claro, ¿qué me importa la inflación si igual ya no me alcanza la plata? Entonces tengo que comprar menos.
Sí, y que ojo, la otra mirada de eso es que la inflación se resolvió eventualmente, ¿no? pues, que está resuelta, no sé, porque ahora lo que están planteando es que inexorablemente va a subir la inflación si no hay un toqueteo de los indicadores. Inexorablemente va a subir, porque hay dos elementos, que está subiendo el transporte, subió nuevamente la nafta, y esto va a influir en los precios de los alimentos. Y entonces ahí va a haber, Sí. tiene que haber un rebrote inflacionario. De todas maneras, hay un discurso de Milei que hay que ver si se lo banca o no, que hay un discurso de Milei que dice, espera, no vean el indicador, vean o la núcleo o sáquenle todo esto, porque esto si no estuviera, en realidad la inflación es del 0,7, dice, por ejemplo. Y entonces entonces se empieza a hablar con palabras difíciles que Sí. nadie entiende nada, Sí. y habla. Ahora yo te pregunto, Sí. estamos todos de acuerdo, sí, es un indicador, la inflación núcleo, lo mismo que es un indicador predictivo, ¿no es cierto? Es lo mismo que hablar de la inflación mayorista, Sí. ¿no? Que después si la inflación mayorista baja, quiere decir que es lo mismo. Sí. Es lo mismo que hablar de los dólares financieros y el dólar blue, que la Sí. gente tampoco entiende muy bien cuál es el camino ese. La mayor parte te estoy diciendo, ¿no? Bien. Porque los dólares financieros son para operar por grandes empresas o por medianas empresas. Si vos tenés $500 para cambiar, tenés que ir al mercado blue, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, esta es un poco dólar la escena, y de esto te queríamos preguntar. Gracias por haberte sumado al principio de la charla. Estaba fuera de programa, pero nos vino bien escucharte un poco sobre eso también. Roberto, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Roberto Bachmann, charlando con nosotros, director de la consultora SEO. 5:43. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530.